tal amigos? Hoy día vamos a ver cómo saber la temperatura de nuestro procesador y así poder tomar la decisión de cambiar ya la pasta térmica. Antes que nada, esta es la segunda parte que debió salir hace mucho tiempo de un video donde mostrábamos cómo repotenciar nuestra laptop ya viejita, en el cual recomendamos cambiar nuestra HDD por una SSD, aumentar la memoria RAM y muchas otras cosas importantes que van a ver en esa primera parte. Entonces ahora mismo estoy en mi laptop, una laptop muy antigua por supuesto, como les había comentado antes, que es del año 2012, y lo que vamos a necesitar para saber la temperatura es un software. Nos vamos a nuestro navegador, en la barra de búsqueda simplemente escribimos Core Temp, escogemos la primera opción, esta es la página como ven, no se equivoquen, y simplemente le damos aquí a descargar. A la publicidad le damos a encerrar y empezará automáticamente la descarga. Listo, simplemente le damos a abrir archivo, le damos en OK, le damos a Next, aceptamos los términos, le damos en Next, escogemos la ruta, damos en Next, desmarcamos esta opción, desmarcamos esta otra, está por las puras, y simplemente queda marcada la primera, damos en Next, instalar. Listo, damos en Next, desmarcamos la primera y damos en Finish. Cerramos nuestro navegador ahora sí. Jalamos aquí la ventanita y joder, miren a esa temperatura, 74, 71, 75, uff. Muchísimo, pues literalmente no le he hecho nunca un cambio de pasta térmica, así que por eso la elevada temperatura. Para que se guíen, no debe pasar por lo menos a los 80 grados, porque ya sería muy riesgoso. En mi caso sí está muy cerca de los 80 grados, así que es necesario que cambiemos la pasta térmica. Otro dato también, es bueno cambiarla cada 6 meses o por lo menos máximo al año. Entonces vámonos de una vez a mi laptop y vamos a hacer el cambio. Ya estamos aquí y simplemente pues tenemos que desarmarla. Les recomiendo que busquen en internet desarmando tal laptop de tal modelo y así van a poder guiarse, ¿ok? Con otro video aparte. No olviden desconectarlo de la energía. Primeramente sacamos la batería. Vamos a empezar aquí sacando los pernos. Ah no, pero espérense. En este caso no es necesario sacar los pernos. Simplemente esta capa de aquí como ven, donde está el corazón de toda nuestra laptop, es la que tenemos que sacar. Saco por aquí uno, saco por aquí el otro, hago palanca por aquí, salió, jalamos. Ah, me faltaba un perno de aquí, me estaba olvidando. En este caso estos pernos no salen por completo, quedan pegados ahí a esta carcasa. Simplemente soltarlos y ya está, sale esta carcasa y ya tenemos aquí todo el corazón de nuestra laptop como ven. Entonces habíamos dicho que en un video pasado habíamos cambiado este disco duro por una SSD, ok, y también aumentado y cambiado aquí la memoria RAM. Eso lo pueden ver en el anterior video, muy bien explicado para que ustedes mismos hagan estos pasos. Ahora ¿qué toca? Vamos a sacar esta parte de aquí, que es donde se encuentra nuestro procesador, y para ello debemos sacar este ventilador. No se olviden de sacar este pin. Aquí con mi otra cámara les voy a mostrar más de cerca. Esto de aquí es lo que van a sacar con cuidado, ok, van a poner sus dedos a los extremos y van a hacer palanca hacia arriba. Acomodo ahí el cable, pongo mis yemas en los extremos, jalamos hacia arriba despacio, izquierda, derecha y ya está, como ven, así de fácil, con mucho cuidado salen estos pines. Ahora simplemente hay que sacar los tornillos del ventilador. Nos ayudamos con un desarmador, que es lo primero que debemos tener, vayan anotando. Ya está, me ayudo aquí con el imán que trae en la punta del desarmador y ya está, tenemos el primer perno y vamos así sacando todos los del ventilador. Muy bien, esto de aquí como ven está con un poco de polvo, con mucho cuidado vayan limpiando. Aquí hay un perno, aquí otro y por lo general como ven son 3. Recuerden limpiarlo con mucho cuidado sin que dañen aquí las hélices, ok. Empezamos sacando los pernos entonces en donde está nuestro procesador. Ahí va uno, en este caso son 4. Listo, por aquí jalamos simplemente con mucho cuidado porque es donde se va a despegar lo que es la pasta térmica, ¿ok? Esta parte también es muy importante, que la limpiemos con mucho cuidado con algún cepillo. Y esto es lo que debemos extraer, esta pasta térmica que literalmente viene de fábrica. Nuevamente aquí de cerca les voy a mostrar. Esto es lo que debemos extraer, ¿ok? Y en la otra contraparte, donde está el procesador, pues también debemos de limpiar toda esta pasta térmica. Y los pernos son así, mucho cuidado con esos resortes que se vayan a salir. Otra cosa que necesitamos es alcohol isopropílico para esta limpieza que vamos a hacer. En una tapita vaciamos unas cuantas gotas, agarramos papel higiénico, lo humedecemos un poco y ahora simplemente pues pasamos aquí. Vamos removiendo toda esta pasta que ha quedado. Como ven sale muy fácil con un poco de alcohol isopropílico. Limpiamos. Ya va quedando como ven. Y ya está. Dejamos ahí. Ahora pasemos donde está nuestro procesador. Si desean más comodidad podemos sacar este perno de aquí y sale con facilidad el procesador. Nuevamente humedecemos un poco. Solo un poco, que en este caso sí es peligroso si se pasan aquí la mano. Limpiamos. Yo lo voy a hacer ahí nomás encima. Ay, me estaba olvidando. Pues lo recomendable también es
es cambiar nuestro procesador, es decir, actualizarlo pues a uno de mejor potencia, por así decirlo, que en este caso de esta laptop sí es posible, porque el procesador sí se puede remover. Como ven, simplemente sacar ese perno, poner un procesador nuevo y ya está. Obviamente tiene que ser compatible según a lo que soporte tu laptop. Si tienen este modelo de laptop, que era la Lenovo G470, sí es posible actualizar el procesador. Me hubiese gustado hacerlo, pero es muy difícil encontrar hoy en día pues uno nuevo, pero si ustedes lo hacen, lo buscan, lo pueden hacer ustedes mismos. Aquí más de cerca, como ven, ya quedó limpio, el procesador ya está listo. Como les había dicho, ese perno de ahí simplemente se saca y pueden cambiar tranquilamente su procesador. Esta es mi pasta térmica, por si quieren usar la misma, es de la marca Thermalright TFX, así la había encontrado. Me pasé viendo muchas marcas, muchas reseñas y pues es una de las mejorcitas que recomiendan y también se las recomiendo pues a ustedes. Listo, lo he recortado, vamos a sacar por aquí la pasta, ahí está, y además de ello nos viene con este accesorio para usar pues la técnica de barrido. Es muy buena, lo pueden hacer, pero si no les viene con esto, tranquilos que vamos a usar otra técnica, ¿ok? Para esto, como saben algunos, hay muchas técnicas, la técnica del puntito, muy usada, hacer una línea, hacer 2 líneas, 3 líneas, diagonal, la de barrido, como les había dicho, que es hacer un puntito y con ese accesorio vamos barriendo toda la pasta en toda esa zona del procesador. En mi caso voy a usar la técnica de la X en esta zona ploma, como ven, muy despacio, ahí va una línea, completo aquí la X, listo. Aquí más de cerca, así es como sale, así lo vamos a dejar, no se hagan más problemas. Ahora simplemente vamos a taparlo y ya con la fuerza pues esto se va a esparcir. No olviden poner este lado primero y ahora simplemente ajustamos los pernos nuevamente. Y ya está, prácticamente esto ha sido todo, amigos. Vamos a colocar todos los pernos, no se olviden que cada perno tiene su resorte, al menos en los míos así vienen. Y también otra cosa a recomendar es que no lo aprieten mucho, ¿ok? Hasta donde dé, ahí déjenlo, no vayan a seguir apretando con fuerza que pueden malograr su procesador. Muy bien, vamos con el ventilador, le colocamos su perno ahí y por último los pines, ok, encajamos, perfecto. Le colocamos la carcasa, muy fácil de colocar, simplemente hacemos presión, todo va encajando, colocamos la batería, muy fácil también. Por último ajustamos los pernos nuevamente. Muy bien, amigos, mientras termino de ajustar los pernos, nos vemos ya en el escritorio de la laptop. Ya estamos aquí y es hora de ver la verdad. A ver, ¿sirve cambiar la pasta térmica? Ya que muchos no tenemos esa costumbre de hacerlo, por lo menos cada año. Y como ven, genial, ahora la temperatura está en 54, 57, va cambiando ligeramente alrededor de los 50. Voy a abrir aquí una ventana, ya que anteriormente, como vieron, no tenía nada abierto, absolutamente nada más que el programa, y llegaba cerca casi a los 80. En este caso voy a forzar un poco que trabaje, por lo menos en el navegador, en YouTube. Aprovecho de mostrarles que esta es la primera parte de repotenciar una laptop, donde vamos a ver que debemos cambiar nuestro disco duro, la memoria RAM. Por aquí tenemos para clonar los datos de nuestra HDD, por aquí para instalar si queremos hacerlo de cero, y aquí otro video para reutilizar nuestro disco duro, pues que ya va a quedar obsoleto, va a quedar viejo. Abrimos el video aquí, que trabaje la laptop, vamos al programa y como ven sigue rondando pues alrededor de los 50 grados. Fíjense en la temperatura máxima que ha llegado, ya no pasa los 60, la mínima tampoco. A ver, aquí tengo un juego, es el único que tengo, pero en algo nos ayudará. A ver, ahí, que se vaya reproduciendo el juego. Vamos al escritorio y como ven todo normal. Les voy a poner aquí la comparativa, lo que era antes y lo que es ahora, como ven. Mucha diferencia, así que es muy importante que cambien su pasta térmica, como les digo, cada 6 meses o máximo por lo menos una vez al año, para que no sufran de sobrecalentamiento y pues no le vaya a pasar nada raro a su computadora. Aprovechando que tenemos más pasta térmica, en un próximo video vamos a ver cómo hacerlo también en una PC gamer, y más adelante creo que también vamos a verlo en cómo cambiar la pasta térmica en una PS4. El link del programa lo voy a dejar en la descripción del video, cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye bye. No olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por Facebook, que ahora les está apareciendo en la pantalla, y también pueden seguirnos a través de nuestra red social Instagram. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al video.